A nosotros nunca nos dieron nada fácil. Y a nosotros nos decían, es que quiere ir al cine, bueno, vaya y lave el carro. Era muy buena vendedora, muy buena vendedora. A mí me ponen a vender un hueco y yo vendo un hueco. Tengámoslo claro. Un tío mío me presentaba como mi sobrina que se está dejando crecer las piernas. Y en mi casa me presentaban como ella va a ser reina. Desde muy chiquita. Yo decía, reina. Sí, yo salía con mis cachetes y mi barriguita. Y yo decía, bueno, pues si ustedes dicen. De repente quedas embarazada, te casas y pues llega Tomás en un momento en el que tú querías volar. Tú vieras, o sea, el cague de susto cuando me dijeron que estaba embarazada, cuando supe que estaba embarazada. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi belleza nunca fue la forma en que yo logré abrirme las puertas. Fue Fue labia, parla. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida Carolina Gómez, modelo desde los 12 años, presentadora desde los 16, reina de Colombia a los 18, virreina mundial a los 19, mamá a los 22. Ha participado en un reality de cocina, se ha botado de paracaídas y se ha casado 3 veces. Es una de las actrices más importantes del país y les ha dado vida a Martina y a Analía, 2 de las mujeres más delirantes de la pantalla nacional. Carolina, Muchas bienvenida. Gracias, Marta. Qué buena introducción, por Dios. Óyeme, qué vida, o sea, son 50 años a toda haciendo un montón de cosas. Ya en este punto, ¿le sueltas un poquito el acelerador o sigues viviendo así de intensamente como estamos No, viendo? el acelerador hay que soltarle un poquito porque eso vivir con esa intensidad. A ver, no es vivir de una manera menos intensa, pero sí menos veloz, más pausada. Yo creo que eso nos lo va enseñando la edad y es uno de los grandes privilegios que tiene el volverse mayor. Es que uno entiende que no todo tiene que ser tan aprisa, que hay ciertas cosas que se pueden respirar, que hay ciertas cosas que se pueden pensar, que no todo tiene que pasar mañana. La paciencia también se adquiere, porque cuando uno está chiquito es muy impaciente. Pues tan impaciente eras que a los 12 años ya empezabas a trabajar, o sea, esta Sí, ya. cosa, a los 12 años ya querías ser grande, pero no. ¿Cómo fue esa niñez? Hablemos de la Carolina niña con 8 hermanos, creo que eran 8, ustedes eran 9 en Somos total. 9 hijos, sí. No sé, jugando más con las naves de Star Wars que con las Barbies. Creo que naciste en Cali, te viniste a Bogotá muy pequeña. ¿Cómo recuerdas esa infancia? Eran una banda, o sea, esto era un gentío. Éramos, además que nosotros venimos por tandas. La tanda, los OGs, como nos decimos nosotros, the original gangstas, somos 4, que éramos los 4 mayores. Los mayores. Y la verdad es curioso porque yo, chiquita, siempre viví una vida de mucha fantasía y de mucho juego. Y en mi casa, con mi hermano y mi prima y mi hermana jugábamos a Los Ángeles de Charlie. Y entonces jugábamos a que en el colchón de la cama de mis padres era un océano lleno de tiburones, entonces corríamos hacia alrededor y el que se caía se lo comían los tiburones y había un puff a un lado que era la isla de la salvación, entonces uno se botaba. Todo tenía que ver con fantasía, hacíamos castillos, entonces poníamos sábanas y volteábamos todos los muebles y armábamos edificios para jugar canicas. Entonces siempre nos tuvimos a nosotros como hermanos para jugar. Esto era en Bogotá. En Cali. En Cali. ¿A qué edad llegas a Bogotá? Yo salgo de Cali a los 6 años y me voy a vivir a Estados Unidos. Y regreso a Bogotá, tenía como 8 años y medio más o menos. Vivimos 2 años largos en Fort Lauderdale. Y regreso a Bogotá y a esa edad llego acá, pero ahí en Estados Unidos ya pasa una cosa y es que mis hermanos mayores ya se vuelven muy adolescentes, sí. Empiezan a salir con niñas y les empieza a salir bigote, y les empieza a cambiar la voz y los intereses cambian. Y yo ya me quedé como la niña chiquita. Te quedas más sola ahí. Me quedé un poquito más sola, siempre con mi hermana, porque Sí. con mi hermana siempre éramos como llaves, y llega
la siguiente La de otra tanda. la otra tanda, exacto, la grande de la siguiente tanda, que era la bebita. Entonces era como otra cosa, ¿no? Ya era cuidar de la bebé, muñequear con ella. Y en Estados Unidos nos pasa una cosa y es que empezamos ya a tener unas vidas un poquito más independientes. Entonces yo tenía una vida relativamente sola, salía, montaba en bicicleta, mi hermano mayor a veces me enseñaba a batear, entonces béisbol, Sí. por ahí hacíamos, yo fui muy deportista, estaba en el equipo de natación, toda la vida los deportes fueron mi refugio. Y cuando regreso a Bogotá, pasa que empiezo a tener una vida de barrio que no había tenido nunca. ¿Qué edad tenías en Bogotá y dónde vivías? Vivíamos en Santa Bárbara. Sí. En Santa Bárbara. Tenía, como te digo, como unos 9 años. Y claro, ya era vida de barrio. Entonces ya tenía amiguitos de mi edad, pero de otros colegios. Entonces salíamos a jugar tarro y jugábamos voleibol por ahí en el parque. Entonces nos íbamos al parque no sé, lo que fuera que uno hiciera en el parque, echar rulo, Sí. hablar, caminar, montar en bicicleta, ¿sabes? Y era una vida súper agradable, también llena de juegos y de fantasía, como que toda mi vida desde muy chiquita estuvo muy rodeada de fantasía, pero es curioso porque sí siento que, aunque suena como una vida muy infantil y de niña, cuando llegué a Bogotá, de la nada, como a los 13 años, por cosas de la vida, mis padres tienen un retroceso y pasan por un tema financiero muy difícil, en donde hay una quiebra financiera en mi casa. Y a mí me toca asumir como una responsabilidad propia, ¿no? Como de todos, como hermanos. Eso es lo bueno cuando uno tiene muchos hermanos, que aprende uno a ser independiente desde muy chiquito. Y tenías como esa conciencia de que las cosas van mal y hay que trabajar. Es que fíjate que una de las bendiciones y de los regalos que yo le agradezco mucho a mis padres desde siempre, y es que a nosotros nunca nos dieron nada fácil. Nosotros en Estados Unidos queríamos yo me quería comprar un Slurpee, un raspado de esos deliciosos, que eso es pura anilina, no tomen de esa vaina, es pésimo para la salud, pero en esa época se hacía. Y a nosotros nos decían, es que quiere ir al cine, bueno, vaya y lave el carro. Y aquí tienes sus Gáneselo. 25 centavos para que vaya y haga. ¿Quiere ir a tal cosa? Vaya y limpie la piscina. Entonces todos teníamos que trabajar permanentemente. O sea, para nosotros el trabajo nunca fue algo ajeno, ni nunca fue algo como de necesidad, de claro, estoy pasando por... No, entonces crecimos con esta cosa de querer trabajar siempre toda la vida, ¿no? Pero incluso, bueno, entras a estudiar al Colegio Nueva Granada, pues obviamente uno de los más prestigiosos del país y tal, pero hay un paréntesis que haces ahí como de un año y te dedicas a modelar y a trabajar. ¿Por qué se da ese paréntesis siendo tan pequeña dejas de estudiar? ¿Por una cuestión de plata? Por una cuestión financiera de mis padres, sí. Infortunadamente, cuando uno está chiquito, uno no vive la vida de uno vive la vida de los papás. Y eso lo aprende uno cuando uno es adulto. Porque nosotros pensamos que vivimos nuestra vida, o eso fue lo que yo siempre pensé, uno toma decisiones o lo que sea, pero en el entorno del hogar uno está viviendo la vida de los padres de uno, ¿sabes? Y ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces tuve que retirarme un año del colegio y yo me acuerdo que yo lo único que quería era graduarme del Nueva Granada. O sea, yo ya había estudiado ahí toda la vida, había estado desde quinto primaria, desde que llegué, estaban mis amigos, era mi entorno. Y yo siempre fui muy resiliente, siempre he sido muy resiliente, muy perseverante. O sea, a mí se me mete algo en la cabeza y yo digo, sí, ¿qué hay que hacer para lograrlo? Entonces me tuve que retirar, habilité un año y ese año me conseguí un trabajo. Yo empecé a modelar, como tú bien dices, desde muy chiquita. Entonces para mí todos los veranos yo trabajaba o en la compañía de los papás del papá de mi hijo, que era mi novio en ese entonces, Nicolás, que tenían una tienda de ropa infantil, entonces yo iba y era vendedora y entonces después me ascendían y yo wow, y entonces aprendí a manejar el Cardex y bueno, y así aprendí también el hábito del trabajo, aprendí muchas maneras de trabajar.
cuando me retiro, tengo una capacidad de ventas aprendida por haber trabajado en Petit Enfant y por haber trabajado con los papás de Nico. Era muy buena vendedora, muy buena vendedora. A mí me ponen a vender un hueco y yo vendo un hueco. Tengámoslo claro. Entonces, esa habilidad de ventas me permitió obtener un cargo en una compañía que trabajaba con las máquinas vending, que es cuando las gaseosas llegan a Colombia con estas máquinas donde uno puede, puede sacar la gaseosa de la maquinita. El dispensador. El dispensador. Sí. Y se llamaban vending machines. Entonces yo entro a modelar a esta compañía y empiezo a tener un montón de ideas y yo era una peladita, pues tenía 15 años. Y empiezo yo a decirle a mi jefe, no, pero ¿y qué pasa? Pero venga, y es que pongamos los uniformes, yo le diseño los uniformes. Yo era, ¿qué hay que hacer? Yo para todo servía. Entonces yo me iba, me ponía la camiseta, es que ¿quién puede ir este fin de semana? Yo siempre podía. Y me vio él como tan proactiva que empecé, en un año yo me volví la jefe de todas las niñas de los vending machines. A mí me daba cero pena. Yo me acuerdo una vez, estaba yo vestida de impulsadora en una bomba de gasolina en alguna de las salidas de Bogotá por carretera. Y me acuerdo que llegó un carro lleno de niños y de niñas del Nueva Granada. Compañeros. No compañeros, mayores que yo. Y en la adolescencia uno tiene una cantidad de cosas que a uno le dan pena ciertas cosas. Y pues estando en el Nueva Granada, imagínate yo ahí en una bomba de gasolina de impulsadora, yo decía, Dios mío, yo decía, no me importa. Porque yo decía, dignificaba mi trabajo y dignificaba lo que estaba haciendo. O sea, yo tenía clarísimo que lo que yo quería hacer no era por ellos, ni por mis papás, no era por mí. Y lo que estaba haciendo me lo había ganado y yo era así. ¿Quieres una gaseosa? Y me acuerdo que uno de ellos me reconoció. Me dijo, y le sorprendió que yo estuviera ahí, pero no se cuestionó el por qué yo estuviera ahí. Yo creo que lo hice tan natural que no se cuestionaron por qué estaba yo en una bomba de gasolina un fin de semana trabajando. O sea, no es lo habitual en una persona adolescente de ese colegio en particular. Claro. Y así reuní una platica, llegué a donde mis papás y les dije, yo no sé si esto me alcanza, pero ¿será que con esto puedo volver al colegio? Claro, eso pues genera un enternecimiento en mi mamá, ellos logran hacer, no sé, hablar con el colegio. Hubo una mamá en particular que me apoyó muchísimo, muchísimo, que la quiero montones, que se llama Raquel Brandwine, y ella fue la que más jodió en el colegio, pero es que mire lo que hizo, es que para que pudieras para volver. que pueda volver, o sea, dejémosla volver, o sea, de esto se trata este colegio. Y me dejaron volver el último año. Ok, vuelves el último año y vuelves a hacer la preparación para el reinado, o sea, justo ahí, pero no le cuentas a nadie en tu casa. No le cuento a nadie. ¿Por qué no les dices? ¿Por qué no les diste a tus papás? Bueno, tenías un poco la complicidad de Nicolás, creo, pero ¿por qué no les dices? No. Ah, no, porque Nicolás te ha terminado ahí por ese reinado. No, claro, qué complicidad ni que nada. Si Nicolás yo no termino de reina. ¿Ve? Es que a veces los pesares disfrazados, o sea, hay bendiciones disfrazadas de pesares que uno tiene que agradecer. Por eso yo siempre digo que uno en la vida tiene que agradecer hasta el último bollito de popó que le sirven a uno. Hay que agradecerlo porque uno no sabe para qué es. Porque uno no se debe preguntar ni cuestionar nunca por qué a mí, sino es para qué me está pasando esto. Y observar, dar un paso atrás y entender que las cosas pasan porque uno tiene que evolucionar y modificar cosas. Nicolás no quería que yo fuera reina, pero como terminamos y yo estaba en este proceso, yo dije, bendito sea Dios, este es mi momento. Entonces aproveché y como ya no tenía nada a quién rendirle cuentas ni qué perder, todo era ganancia, la verdad, yo lo veía así. O sea, ¿qué tengo que perder? En mi casa no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, no hay mercado. ¿Qué hago? Pues
salgo al rebusque, a lo que, ¿sabes? A lo que hay que hacer para salir adelante. Pero ¿cómo no les dices a ellos? ¿Cómo no les dices a tus papás, estoy en esto, de pronto soy reina de Bogotá? No, ellos, es muy chistoso. Yo creo que no lo dije porque yo quería que fuera una decisión mía y solo mía. Yo me acuerdo que a ellos les hacía mucha ilusión. A mí desde chiquita siempre me presentaban, un tío mío me presentaba como mi sobrina que se está dejando crecer las piernas. Y en mi casa me presentaban como ella va a ser reina. Desde muy chiquita. Yo decía, reina. Sí, yo salía con mis cachetes y mi barriguita. Y yo decía, bueno, pues si ustedes dicen, pero no fue algo que para mí fue un sueño jamás, fue una salida. Claro, era una salida, que esa es otra pregunta, era una salida para independizarte, o sea, tú te querías ir de tu casa. Claro. ¿Por qué te querías ir? ¿Por toda la situación económica que estaban Claro, yo viviendo? creo porque ya era necesario. A todos nos llega un momento en donde es necesario irnos de nuestras Tenías 18 casas. años, 17 años. No, tenía 16, tenía 15, Sí. 16 años cuando tomé esa decisión porque yo me empecé a preparar 2 años antes del reinado. Pero fue un motor, fue un tener, mira, es tan importante tener propósito en la vida, eso es otra cosa que, mira que no lo había analizado hasta ahorita y he hablado de esto muchas veces, esto no es una conversación novedosa para la gente que ha seguido mi carrera, pero tener propósito es crucial, porque cuando tú tienes propósito no te descarrilas. Por eso es que yo creo que ser padre hoy en día es tan difícil porque a los niños les cuesta mucho encontrar un propósito de vida. Por alguna razón nuestra generación encontraba el propósito más fácil porque nosotros andábamos como unas veletas y caíamos ahí, ¡pum! Y bueno, y ahí estábamos, y ahí estábamos. Ese era nuestro presente. Pero no nos enredábamos tanto en nuestra cabeza. Hoy venía hablando de eso en el carro con Vicky, con mi manager y mi amiga. Y decíamos, wow, qué loco cómo las generaciones de ahora les cuesta tanto no saber, se angustian, se ponen ansiosos, pero es que ahora qué va a pasar, y es que yo qué voy a hacer. Nosotros tampoco sabíamos, pero como que íbamos con el flow. Y entonces, si hoy había que manejar una cámara, pues manejemos la cámara a ver qué pasa, pero no nos cuestionábamos tanto. Y yo creo que tener ese propósito de querer salir de mi casa, no porque por nada diferente a que ya había llegado el momento para mí de independizarme, indiferentemente si tuviera 15, 16 o 13 años. Ese fue el momento que me tocó a mí y está bien. Y ese momento lo agradezco porque me tiene aquí sentada ahora en este presente hablando contigo. Bueno, logras el propósito, o sea, logras un montón de cosas, o sea, te vas para el reinado, ganas, luego llega Miss Universo y logras pues lo impensable, y es que Colombia se convierta como en una potencia de reinas con este trío pues que hicieron La trilogía. pues de Paula Turbay, Paula Andrea y Carolina de Virreinas, y llegan las cámaras y llegan los flash y te vuelves una rockstar y tienes 19 años y una gran responsabilidad, porque esto además generaba responsabilidad y poder y todo esto. ¿Cómo hiciste, o no sé si lo lograste, pero te creíste el cuento? O sea, ¿cómo pudiste manejar eso, esa exposición y tener los pies en la tierra? ¿O llegó un momento de creerse el cuento de Mira, soy yo muy también poderosa? yo creo que otra de las, volviendo nuevamente al suceso financiero, eso me dio a mí las raíces y el peso para entender que esto no era más que un trabajo. La fama era parte de ello. En nuestras generaciones no existían los medios digitales, entonces no había esa necesidad tan permanente como de reafirmación del entorno. Para mí era un trabajo. Para mí el reinado fue un trabajo que me dio cosas muy lindas, porque además, mira que yo nunca le había echado números a lo que nosotras podíamos hacer, porque lo que tú dices es cierto, teníamos mucho poder. A nosotras nos contestaba el presidente o el alcalde. Yo llamaba al alcalde,
Sí, por favor, quisiera hablar con el señor alcalde, con el señor Jaime Castro. Carito, ¿cómo estás? Y Jaime Castro me contestaba. Eso no, pues eso ya no pasa, ¿me entiendes? Sobre todo una niña de 18 años porque fue reina, entonces uno al presidente le contestaba. Y resulta que el presidente le contestaba a uno porque uno cuando llamaba al presidente era porque algo interesante podía uno hacer. ¿Por qué? Por las comunidades y las personas más necesitadas del país. Yo hice un podcast hace poquito con Paola Turbay, en donde Paola, ella que es un personaje fantástico, esa sí se puso a echar números, digo, yo quiero saber cuánto recaudé yo en mi reinado. En el año de Paola, Paola recaudó $1 millón de ese entonces. Entonces imagínate lo que recaudamos Paula Andrea y yo, después, Claro. cuando ya venía el peso de la trilogía, porque es que Paola fue la primera, después llega Paula Andrea, entonces el poder de ella sube más, y llega Carolina y se vuelve aún más, porque claro, ya era una afición muy fuerte, no es porque una fuera mejor que la otra, era simplemente por el peso que traía la anterior. Entonces, claro, ya veníamos con empujón. Claro, esto era tan importante como los futbolistas, como la selección, pero ahí ve Éramos uno los igual de casos importantes. de futbolistas muy jóvenes que no supieron manejar esa situación. Por eso la pregunta es que tenías 18 años y eras una rockstar. O sea, ¿cómo manejar esto? Pero yo creo que es por lo que te digo, yo creo que en mi casa siempre, a mí mis hermanos nunca me trataron como algo, mi lugar como de contención y de amorcito así del bueno y como que en donde yo puedo ser yo es mi casa con mis hermanos y con mi familia. Porque yo podía haber sido el rockstar más grande del mundo y a mí en mi casa no me trataban diferente, me trataban igual, yo era Carolina. Era la misma Carolina de siempre y a nosotros nos educaron de una manera muy aterrizada. Cuando tú tienes mucho y de pronto ya no tienes nada y vuelves a tener, algo te regala la vida en el proceso que si tú observas lo suficiente, entiendes que es un regalo de vida, es una herramienta de vida que te permite mantenerte y crecer. Si a mí se me hubiera subido toda la cabeza, yo no estaría aquí sentada, ¿me entiendes? Pero yo creo que es un tema de educación. Y hablando de regalos de la vida, en ese momento, pues ya ungida de toda esta gloria y este poder, de repente quedas embarazada, te casas y pues llega Tomás en un momento en el que tú querías volar y pues ya vemos que es como un cohete, ¿no? Entonces esto es así y pues de todas maneras un niño aterriza y un niño dice miércoles No, aquí menos mal, toca. gracias a Dios llegó Tomás porque yo hubiera sido una cabra loca, alma de cabra, y él me... ¿Cómo recibes esa noticia y cómo la procesas en ese momento de estar haciendo tantas cosas? Mira, es muy curioso porque yo era una niña cuando quedé embarazada. Yo me sentía muy grande, pero la realidad es que era una niña. Era una niña de 19 años, 20 años. Y yo tenía opciones. Yo podía haber elegido no haber tenido a Tomás. Puede ser que en este país el aborto no sea legal, pero en otros países del mundo sí lo es. Y yo honestamente soy totalmente pro-choice. Yo creo que es importante que la gente sepa que las mujeres tengamos el derecho y el poder de nuestro cuerpo, y ¿sabes? De si queremos reproducirnos o no, ser madres. Y yo siendo una niña tenía tan claro que Tomás me había llegado a mí por algo bueno, no por algo malo. O sea, yo nunca lo vi. Me vi otra vez en una situación en donde yo decía, ¡guau, qué vértigo! ¿Y ahora qué hago? Yo ya me salí de este otro rollo y cuando apenas estoy saliendo, ¡tin!, me llega este tema, que yo no lo vi como un problema, pero todos los que somos padres sabemos el reto que es ser un padre. Los hijos no vienen con manual de instrucciones, pero sí es cierto, por alguna razón, que todos los hijos vienen con su pan debajo del brazo. Eso es lo más cierto. Yo sí creo, es muy curioso, porque los hijos por alguna razón le ponen a uno el compás en donde es. Y a mí Tomás se me volvió un motor. Tomás era mi motor, era la gasolina que yo le echaba al carro. Yo le veía a ese bebé, yo decía, yo puedo con todo, yo me sentía la Mujer Maravilla. Es curioso porque
pasé de ocuparme de mí misma al él llegar a mi vida a ocuparme siempre de otros. Y se me olvidó Carolina. Durante muchos años me ocupaba de otros, principalmente Tomás. Porque además, cuando llegó Tomás, yo también asumí la responsabilidad de mi mamá, mis 2 hermanas. O sea, yo a los 20 años tenía un hogar de 5 personas. Eras proveedora. Era proveedora, era mujer, cabeza de familia, como lo son muchísimas mujeres de este país. Pero estuve en contacto a través del reinado con tanta gente que necesitaba tanto y entendía diariamente lo afortunada que yo soy, que ese fue otro regalo de vida que me permitió ver a Tomás y verlo como un regalo, como lo que era, como algo muy positivo que me estaba llegando y que me tenía que meter por ahí. Es por eso te digo, yo en esa época era muy práctica, o sea, las cosas me llegaban, me pasaban, habían cosas que buscaba, pero me pasaban y yo no las cuestionaba. O sea, yo quería ser abogada, yo iba a terminar siendo actriz, ¿me entiendes? Y mira dónde estoy, pero si no le hubiera hecho caso a permitirme caer y encajar en donde tenía que caer y seguir como el flow, probablemente mi vida y mi carrera no hubieran sido exitosas. Claro, Carolina, porque además Nicolás estuvo, pues se casaron, pero muy rápidamente se separaron y te tocó asumirlo sola con las arandelas pues, que estás contando. Y fuiste mamá soltera, aunque ahora él está muy presente o lo que sea, pero en ese momento no. Ahí no hubo mucho miedo, no hubo frustración, no hubo, no sé, desazón también. Es muy curioso porque fíjate que el miedo nunca ha sido algo que le he permitido estar presente en mi vida. No me gusta sentir miedo. Me parece que el miedo frena, el miedo retrae, el miedo te limita, el miedo imposibilita. Y nunca, así tuviera miedo, creo que eso lo aprendí en clase de equitación. Yo me acuerdo que yo aprendí a equitar con militares, porque la escuela donde yo estudié equitación, Suralá era de militares. Y cuando tú estás, es una cosa preciosa de ese deporte. Si tú te caes de un caballo, lo primero que tienes que hacer es volverte a montar. Claro, de una. Pero de una, no Sí. lo piense. Y se monta y con amor hacia el caballo, pero con cagado el susto, pero montado. Y a galopar ya. No es, ay, no, despacito, que no, 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 no. Hay que soltar y confiar en el proceso. Entonces, cuando confías en el proceso, yo siempre he dicho, para el miedo cómprese un perro. Sí, eso sí, porque el miedo no te permite avanzar. Paraliza. Paraliza, ¿sabes? Además, empiezas a ver las cosas que no son. Y todos sentimos miedo. Yo no he dicho que yo no haya sentido miedo. Tú vieras, o sea, el cague de susto cuando me dijeron que estaba embarazada, cuando supe que estaba embarazada. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo dije, si eso me está llegando es porque voy a poder. Porque voy a poder, y claro que voy a poder. Y eso generó en mí unos jugos creativos. Todos los días, mientras Tomás crecía en mi vientre, yo lo único que decía era, ¿por dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer esto, tengo que producir un programa, voy a hacer esto, ta, 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 ta. La belleza no me va a durar toda la vida. Estas piernas, yo no sé cuánto tiempo me van a durar. Claro, obvio, un viaje, porque es curioso porque nunca, yo aprecio mi belleza, pero por alguna razón que después entendí que tiene que ver con psicología de la enealogía de Claudio Naranjo, que ese es otro tema, mi tipo de personalidad es un tipo de personalidad que no se aprecia en su físico como otros la perciben. Entonces yo siempre veía a otras más bonitas, otros mejores. Yo siempre he visto a todo el mundo mejor, ¿sabes? Que todo el mundo es más chévere, y esta es más hembra, y esta tiene la pierna más bonita, y esta, no, y es que mírenle el pelo a esa. Pero con todo eso yo decía, bueno, pero yo tengo otras cosas.
Yo soy creativa y yo soy entradora y vendo un hueco. Y yo decía, mi perrenque no era por la belleza. A mí la belleza me abrió muchas puertas. Pero no permitir que el miedo me sobrecogiera me permitió desarrollar un montón de cosas. Y mira que esto también es muy bueno, no haberme creído el cuento de ser bonita, porque fui muy recursiva. Mi belleza nunca fue la forma en que yo logré abrirme las puertas. Fue pa, 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 pa. Fue labia, parla. Bueno, y talento, y talento. Y entonces, claro, y empezó toda esta carrera maratónica con Tomás a bordo. Y empezaste también a actuar, vino el auténtico Rodrigo Leal. Pero ¿en qué momento y en qué producción te sentiste de verdad actriz? Que tú dijeras que fue como la revelación, porque pudo no haber sido ahí, pero ¿en qué momento? ¿Te acuerdas como en una producción que dijeras, wow, yo soy actriz? Mira, a mí La viuda de la mafia me dio el respeto de la industria. El auténtico Rodrigo Leal me puso en la mira, pero los actores todavía no me testeaban, ¿sabes? Sí. Como que me medían. Y yo creo que a mí La viuda de la mafia me permitió entender cómo preparar un personaje, porque fue la primera vez que yo preparé un personaje en mi vida. De hecho, mi voz nunca volvió a ser la misma después de La viuda de la mafia, porque no tenía las herramientas para hacer lo que le hice a mi voz y a mis cuerdas vocales para hacer ese personaje. Pero fue instintivo lo que hice. Pero fue la primera vez que yo armé un personaje realmente. Le creé un pasado, le creé un tono de voz, le generé una cantidad de tics. Entendía que por ciertas circunstancias ella tenía algunos elementos, porque a mí nadie esto me lo había enseñado. Yo fui actriz natural hasta que estudié. Entonces fue todo por instinto, y yo siento que ahí ya entendí que era lo que era ser actriz. Pero yo creo que me sentí actriz ya como yo decir, ok, aquí voy. No sé, mira que tal vez en una película que se llama Bluff, que fue una comedia. Sí. Me acuerdo Pipe Martínez, yo le decía, yo quiero ser la protagonista, me dice que no, que usted tiene que ser Alexandra. Yo, pero Pipe, por favor, déjame protagonizar, que no, que es que nadie va a ser Alexandra. Yo quiero ser el personaje más importante de la película. Y resulta que Felipe tenía razón. Cuando hice ese personaje, exploré un lado mío de comedia que tampoco conocía. Y cuando hice a Alexandra, yo dije, mierda, sí soy actriz. Sí soy actriz. O sea, sí sé de lo que estoy hablando, sí sé lo que estoy haciendo. Esto me gusta. Y ahí fue cuando me entregué de verdad a decir, sí, soy actriz profesional. Actriz con ovarios, actriz con personajes de capas, de complejos. ¿La actuación qué significa? O sea, tú dices, cuando actúas, ¿tú qué sientes? Mira, la actuación tienes que tener una pasión, tienes que amar lo que haces, porque es una profesión un poco malagradecida por momentos, es una profesión difícil, es dura, no es glamorosa como todo el mundo se imagina, es una profesión en la que, como tú bien dices, hay que tener los ovarios muy bien puestos, tienes que estar muy aterrizado, tienes que entender que no es más que un trabajo, no creerte el cuento, porque si no se te come la cabeza y la industria te come la cabeza, y eso a lo único que te va a llevar es a tu acabose personal, psicológico y emocional. Para mí actuar es todo. Para mí actuar fue casi que un proceso de salvación de mi alma, curiosamente, porque fue un proceso muy catártico. Yo nunca he sido una persona de hablar de mí. Hablamos de mí acá, porque es una entrevista y porque quieres conocer sobre mi vida. Pero yo no me abro fácilmente a las personas. Yo no tiendo a
a decirle a alguien estoy mal, ni hablar de mis emociones, ni mis sentimientos, ni mi vida privada. Yo creo que lo mínimo que todos merecemos en la vida es nuestra intimidad. Y nunca fue así, ni chiquita. Yo chiquita tenía un problema y me quedaba callada. Que tú me decías, pero ¿cómo no le cuentan? No, yo todo lo hacía en silencio, guardando, tranquila, desde mi vida, desde mi perspectiva. Y poder meterme en la piel de todos estos personajes que yo he hecho sin juicio alguno, me ha permitido tocar unas fibras que necesitaba yo tocar dentro de mi proceso como mujer y como persona, como humano, que a su vez me han permitido sanar muchas cosas, de mi infancia, de dolores, de mi adolescencia, de pasado, todas esas cosas que nosotros tenemos que sanar porque nadie se salva. Todos los individuos que estamos en esta tierra, todos tenemos dificultades, todos tenemos procesos y todos tenemos problemas y ninguno es más relevante que el otro, porque el más relevante es el tuyo, el personal. Y estos personajes me han permitido tocar todas esas fibras, ¿sabes? Sin miedo. ¿Por qué? Porque los actores tenemos una gran bendición que no tienen el resto de las personas en sus trabajos. Y es que cuando nosotros estamos en un set, de nosotros lo mínimo que se espera es que estemos totalmente abiertos a sentir y a expresar emoción. Es la sensibilidad Absoluta, a flor de piel. A flor de piel. Entonces, cuando a ti te exigen expresar tus emociones, y eso es lo que requiere tu trabajo, tú vomitas cosas todo el tiempo ahí. Y eso, bien manejado, es una gran bendición de vida. Mal manejado, te lleva a perder la cordura. Carolina, tú has estado en pareja muchísimo tiempo de tu vida. Toda la vida. Toda la vida. 13 años, primer novio, primer marido. 3 esposos, 3 divorcios, en fin. Y siempre has dicho que esas parejas han sido tus maestros. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de ellos? Y ¿qué aprendiste que ya esto ya aprendí, no lo voy a... Lección aprendida, que no estás dispuesta a conciliar ya en este punto a los 50 años? Aprendí a quererme, aprendí a respetarme, aprendí a decir qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito. Aprendí a valorarme, era muy importante. Siento que siempre le había dado prioridad a los otros y había vivido la vida de mis parejas, más no la vida mía, nunca. Y eso tuvo que llegar a su fin. Yo creo que eso fue también fue un gran factor para que mis matrimonios no funcionaran, porque siempre vivía la vida de mis parejas. Y dabas. Y daba. Y yo siempre he sido una persona muy dada a dar, valga la pena la redundancia. Me parece lo más natural del mundo porque siempre me he consentido mucho, siempre me he dado mucho gusto yo. Entonces siempre cedía todo al otro, cedía hasta la forma en que me vestía, cambiaba, modificaba mi forma de vestirme por el otro. Y eso no va a volver a pasar, nunca más en la vida, porque ahora me amo yo, ahora me quiero yo, ahora yo me miro al espejo y digo, Carolina, I love you, con cariñito, amorcito y compasión, me doy pasito, me dejé de dar palo y nunca más voy a volver a permitir que nadie atrofie mi autoestima, jamás. Creo que eso es el peor error que podemos cometer, es que te manejen el autoestima. Eso es terrible, es terrible. Es terrible porque cuando tu autoestima la ves comprometida y empiezas a no entender. O sea, yo aprendí, por ejemplo, que lo que a mí me sucedía dentro del matrimonio era porque al final uno es el reflejo del otro. Y eso no lo entiende uno tan fácil. Me costó muchísimos años de caerme, pararme, de dolor, de tristeza, de lágrimas.
y es que la actitud del otro hacia uno, negativa, habitualmente son los problemas de él, del otro o de ella, ¿sabes? Son los problemas de tu pareja, que los ves reflejados en ti, y esa persona lucha y cuando no puede resolver sus propios temas, entonces se vuelven los temas hacia ti y te los bota como un vómito encima, y ese vómito tú lo recibes y te lo crees, te convences de que eso es cierto, y eso destruye tu autoestima, y eso no puede pasar, jamás. Eso a mí no me va a volver a pasar, ya lo aprendí. Y vuelvo y te repito, aprender a quererme y a entender que yo no podía ceder quién era yo para hacer feliz al otro, era hacerme un daño terrible, porque también entendí que nadie lo hace a uno feliz sino uno, a uno mismo. También dejé de echarle la responsabilidad a los otros. No, es que él se equivocó y es que vea cómo él era. No, ¿y usted? Si usted participó. Claro. Uno es partícipe de una relación. Las relaciones no se arruinan ni se dañan porque es que el otro me hizo. Yo le permití al otro hacerme, yo fui partícipe del acto y además colaboré, porque es un trabajo en equipo, para bien o para mal. Bueno, y estas noches ya estamos pegados a La venganza de Analía, sin juzgarla, porque no vamos a juzgar un personaje tan complejo y en fin, con esta mujer, pero ¿tienes algo de Analía? Todos los actores tenemos algo de nuestros personajes. Yo creo que de Analía tengo la resiliencia, tengo la pasión, tuve la terquedad, ya gracias a Dios me queda poquita. Creo que también como Analía tenía esa búsqueda como de sanar, ¿sabes? Una cantidad de cosas y unas ausencias. Creo que las ausencias las compartimos muchas veces. Yo crecí con muchas ausencias paternales y eso es algo que tiene Analía. Pero yo creo que hasta ahí, ella, esa sed de venganza de ella, que transfiere a esta vez quiero justicia, y ella se come el cuento, ¿no? Porque ella se lo quiere comer, porque ahora, por supuesto, tiene su matrimonio y tiene la hija, su hija adoptiva. Pero yo creo que esta temporada de Analía es tan bonito lo que le pasa a ella durante esta temporada, porque vemos una Analía errática, todo ese estoicismo que ella tenía y lo estratégica que es ella, ¿sabes? Lo calculadora que es, todo eso se va para el carajo, porque empiezan a haber una cantidad de factores, de lo que hablábamos ahorita, de vida, que en donde uno se da cuenta que uno no puede pretender tener el control permanentemente, porque cuando uno tiene el control permanentemente implosiona y empieza todo a volverse mierda alrededor de uno. Y pierdes. Y pierde. Y Analía no puede perder. Gracias, Carolina, gracias por esta charla, gracias por esos personajes maravillosos que nos has regalado, gracias por todo. No, a ti, muchas gracias, qué delicia de espacio. Y bueno, hacía rato no tengo una conversación así como tan tranquila, así que gracias, Martica. Gracias a ti. Gracias. Divina. Y gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. La habitación invisible.